Yo creo que primero, estoy un poco impactado. En realidad acá me toca ir al Congreso de Medicina, pero ni en los Congresos de Medicina hay auditorio así de repleto. Así que, wow. Como dice mi hijo Pascal de 4, oh my gosh. Yo sé que nunca le he hablado de Dios, pero bueno. Así que tan agradecido al Javier y todos los que han organizado esto, los invitados más que ilustres nos llamemos extranjeros, de nuestro mundo, de Gaia. Siento, Mónica, que tú has hecho la pregunta, una de las preguntas claves. Yo creo que me demoré 20 años en pasar de esa etapa a identificarme como víctima. A ver, lo primero es que el fenómeno de confusión que genera el abuso es tal que siempre tiene este grado de perversión. La perversión que es que uno trata de adaptar la moral y la ética a su conveniencia. Entonces, cuando uno se enfrenta a la perversión, ya sea el papá, el sacerdote, el profesor, lo primero es una gran confusión. Y como es tan abismante la diferencia, la asimetría de poder, o de estatus, o de condición, incluso de la cosa afectiva, no hay ninguna otra opción que quedar en una confusión permanente, y de ahí una negación, que es un acto de defensa natural, o sencillamente, si hay todo un acervo cultural, asumirse la culpabilidad. Y eso puede ser una etapa eterna, hasta la muerte. Porque no lo voy a decir en términos médicos, que es lo que me gusta hablar a mí, lo voy a decir en términos de mi corazón. Se produce una disrupción, una ruptura, si uno ya la tenía débil por motivos de crecimiento familiar, se produce en ese momento el quiebre total o una escisión, una división del ser interno. Uno ya no es ni siquiera un ser querible. Y como me tocó vivirlo en la selva del Amazonas, con los chamanes y buscando soluciones a todo este problema, uno se siente un desecho. Yo en ese momento percibí esa sensación de sentirme yo un desecho. Y el desecho se desecha, se bota, se recicla, se hace algo con eso, pero es algo que perturba la belleza, perturba la armonía, perturba el orden, perturba todo. Es como tan anticreativo. Y uno puede quedar congelado en esa situación. Se te quiebra el espejo. Ese espejo que uno tiene para mirarse se destruye. No solo se fragmenta y uno ve como en un cuadro de Picasso una imagen cubista de uno mismo, pero una imagen cubista de algo de desecho. Y siento que la única manera de reubicar el rol o reescribir la propia biografía es cuando te ayudan a reescribirla. Esto creo que es muy raro, no voy a decir imposible, pero es muy difícil salir de esto sin intervención de uno, una o muchos terceros. Porque esos terceros, y solo en base al amor, pueden transformarse en un nuevo espejo. Los ojos de ese tercero o ese tercero de quien sea, un padre adoptivo, un guardián, una profesora, una religiosa,
Esos ojos, a través de esos nuevos ojos, uno los arrienda, uno los utiliza como quien utiliza un bastón, una muleta o una silla de ruedas para volverse a mirar. Y si son ojos de amor, ojos de compasión, ojos de empatía, uno le va permitiendo lentamente reinterpretar el rol en esta tragedia, en la cual pasa de ser el culpable o de la confusión a víctima. Y ese es el momento en realidad en que se produce el quiebre y existe la posibilidad de recuperación. Y en tu caso, José Andrés, ¿cuál es el momento en que tú te reconoces como víctima y quiénes fueron esas personas que te ayudaron, no todavía a salir adelante, no todavía estoy hablando de denunciar, sino el paso previo? O sea, antes de pensar en denuncia, antes de pensar en reparación, tal, reconocerse víctima. ¿Quiénes te ayudaron? ¿Quiénes te apoyaron? ¿A quiénes recuerdas tú como fundamentales en ese proceso? Mónica, qué profunda tu pregunta, porque es difícil. En mi caso, pensándolo ahora, yo cuando me salí del mundo Caradima, en el cual estuve con sus discípulos y todo, desde como los 15 años hasta los 20 años, 21 años, me fui a los jesuitas, ¿no? Y en los jesuitas viví un retiro muy profundo, en el cual yo tuve una experiencia, no sé si mística, pero en la cual no encontré a Dios, pero sí me encontré con el sufrimiento, con el dolor y con la necesidad de justicia. Y para mí, curiosamente, fue una experiencia más bien o intelectual o espiritual en el que me encontré con la necesidad de justicia, y leyendo también, como ahora que, insisto, yo vengo mucho del mundo como del pensamiento, ¿no? Como leyendo un filósofo francés que decía que el rol primario de la justicia es reorganizar el rol de la víctima y el victimario. Entonces, y ahí eso como que me hizo un clic muy importante, y me daba cuenta de que yo no había sido victimario ni responsable, y la vergüenza que me daba y que me sigue dando muchas veces haber sido víctima es parte de la perversión, como decía Jimmy, del abuso, y que solamente asumiendo con toda la tristeza y vergüenza que da el haber sido víctima, que uno empieza a construir los cimientos para dejar de ser víctima y salir adelante. Y para mí fue una experiencia de encuentro del silencio. James, me imagino que hay muchas partes, muchos procesos, muchos hitos en reconstruirse también, en reconstruir esta imagen de la cual tú hablabas. Pero uno de los momentos, y que de alguna manera también nos rompió otro espejo falso a todos los chilenos, o a los que no sabían por lo menos o no querían ver tal vez. Debe haber una mezcla de todo, el que no sabe, el que no quiere ver, el que aún no quiere ver, en la Iglesia Católica y en otras iglesias. Yo insisto que se ha hablado poco y sabemos poco. Pero ese momento de decidir denunciar, que yo lo encuentro de veras súper asombroso, porque, y lo digo también respecto, por ejemplo, a las mujeres en general, cuando denuncian un abuso, violencia, incluso en el trabajo, no ganan nada, aparentemente. Entonces, sabiendo que siendo ustedes hombres en una sociedad machista, en la Iglesia Católica, en sectores de élite de este país, o sea, como que, está mal dicho lo que voy a decir, pero un poco suicida hacerlo. O sea, como era como, ¿dónde, si tú quieres tener una vida tranquila, no tienes que denunciar? Es este caso. Que era como, pero de manual, así, de manual. Hasta una mujer era más fácil que le creyeran. O sea, de verdad. O sea, entonces mi pregunta es, ¿cómo, por qué ese paso de decir, vamos a denunciar
Y como además, primero vamos a denunciar ante la propia iglesia, que tiene sus propias... Podría haberse mantenido secreto, pero ya, total, ya denunciar a Caraima a la iglesia es un punto. Después hacerlo público, cuando la iglesia no está entre ellos. O sea, no es que vas con el respaldo de la iglesia, sino contra la iglesia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué se da? Quizás yo voy a ser un poco desilusionante. Yo creo que ¿Ya? los héroes están todos locos. O sea, hay que ser loco para ser héroe. Un poco. ¿Ah? Porque en un sentido en el cual... no Yo te sé, está diciendo más elegante, pero... Sí. O sea, necesito llevar a esta cosa más... yo lo que le llamo a esto es ser héroe a palos. Es el héroe, en el concepto que yo lo entiendo, es el que se enfrenta a una situación inesperada para la cual nunca se preparó y depende cómo reacciona. A veces la reacción es la única que queda para sobrevivir. Pero usted se podría haber quedado callado. Sí, lo que pasa es que con la historia un pelito más ¿Mm? te traía una racha. Lo que pasa es que yo me enamoré. ¿Mm? Sí, me enamoré por primera vez y en ese amor pude ver a la persona que me ayudó a repararme. Mi señora esposa, Valeria, y hago un homenaje a ella y a mi familia. Y yo me di cuenta que obviamente mi primer matrimonio no tenía una validez religiosa. Yo en ese momento rezaba hasta el rosario todavía. Y quise anular mi matrimonio religioso porque me pareció que era lo correcto. Y además, de pasadita, dejarle una especie de mosquita, un rayón a la historia de la vida de Caraima para que por lo menos no lo hicieran santo. Y en ese proceso que llevaba como un año, que ahí recién me enfrenté, un proceso muy solo que me salió a mi rescate José Andrés y Juan Carlos, llegó un momento en que esta cuestión estaba ya escalando, porque curiosamente, sin yo saberlo, o sin tenerlo así prefijado, el armar un proceso de nulidad religiosa no era frenable. No podía venir el presidente del tribunal eclesiástico a negarme un derecho de todo católico. Era imposible, no tenía como ni el Papa. No podían frenarlo. Yo no sabía eso. Pero ¿qué hizo? El cardenal Errázuriz se hizo de cargo él personalmente del proceso. Él nombró un juez, de hecho, Arteaga, Morales, entonces fueron a declarar en nuestra contra. De que yo era un médico que vendía licencia y con eso yo me ganaba la vida, etc. Bueno, en ese proceso que estaba culminando, no sé si tiene mucho que ver con la inicio de la fundación y con todo esto, porque llega el cardenal Bertone, que sería como el padre, como el padrino yo creo que se queda chico el cardenal Bertone, que era el jefe de Estado Vaticano, y él viene a visitar a Chile. Curiosamente, una visita sin no había ni preparación de visitar al Papa, nada, y visita a todos los obispos de Caraima, Juan Barra, todo. Y en ese momento me mandan a mí una carta que yo con una declaración que yo tenía que firmar, si yo quería la nulidad. Y yo le digo a mi abogado eclesiástico, un religioso, le digo, no puedo firmar esto si esto es falso. Entonces, en ese momento, bueno, yo me negué a firmar esto, corriendo el riesgo que no iba a tener la nulidad, y ahí, al día siguiente, a los 2 días se va Bertone de Chile, y al día siguiente, en el diario La Tercera, aparece la historia de una denuncia contra Caraima de un proceso de nulidad. Y ahí yo leo esto y, perdón la expresión, lo voy a decir educadamente, me hice pipí, porque caché que era el mío. Y dije que morí porque me había recién echado a la alemana, a la clínica alemana, llevaba 8 años, me quedé en la calle y llevaba 2 años en la Santa María, y dije, ya lo primero voy a hablar con el director de la clínica para decirle que se viene esta, y de ahí hablar con mi papá, que nunca supo todo esto, yo nunca le había contado a mi papá. Mi mamá sabía, pero mi papá no, quisiera ser público, y lo único que quería era que mi papá no supiera por la prensa. Así que me fui directo a su oficina, y llego a la 1 a la oficina de él, le cuento a la 1:30, y a las 2 sale la segunda, el caso, con mi nombre, apellido, donde trabajaba, y 5 personas hablando de mi perfil psicológico. O sea, ya estaba todo arreglado. Esa filtración del tribunal eclesiástico fue, en el fondo, el elemento que de alguna manera gatilló la única manera de salir de esto, que era con la verdad cruda. Y ahí, si uno dice, o sea, no fue un tema de héroe, o sea, si no sobrevivía y no se acababa mi vida, mi carrera, todo, y se acababa como mantener a los hijos, todo. Así que
Bueno, en ese momento ya estábamos con José, con Juan Carlos. Juan Carlos, él sí estaba decidido a hacer una denuncia en televisión, todo, se estaba armando un informe especial y tuvimos la asesoría con Pablo Mosilla. Y ahí, con el apoyo de ellos, se pudo armar algo. Pero esto era, yo estaba esperando la muerte. Incluso en algún momento pensé en la muerte física, pensé que habían puesto bomba en el auto. El general jefe de inteligencia del ejército de esa época era ahijado, todos los hijos eran un poco menos que ahijados de Caradima, el general Aldurán. Entonces, hablando por mí, no me quiero echar. O sea, yo me gastaba con que no lo nombraran santo. Pero ya todo el resto, totalmente fuera de mis manos y fue reaccionando en la medida que iban ocurriendo las cosas. Ahora, a todo esto, aquí hay gente ¿a quiénes no son chilenos de los que están aquí? Ya tenemos. Perfecto. A todo esto hay varias cosas de esta historia que yo creo que ustedes deben conocer de esta historia y que yo conozco, pero creo que es bueno repasar también. Hay muchas de las cosas que yo les puedo contar que uno vivió, escuchó en, por ejemplo, Experiencia Nacional, o con gente de la tercera, o sabiendo cómo pasaron ciertas filtraciones, pero que es bueno conversarla, porque uno sabe a veces la historia media fragmentada. Y en eso me gustaría, Sandra, que tú nos contaras cómo es esta reunión de los tres. ¿Cómo se da esta reunión para apoyar a James cuando está complicado, para cuando se empiezan a filtrar las cosas, cuando empieza la discusión, cuántos se conocían antes, cuánto no? Porque también el punto de apoyo de otros que han pasado por lo que tú has pasado, también te hace más fácil el camino. Yo lo vi cuando murió mi hija, o sea, al conversar, y cuando me dijeron que tenía síndrome de Down a los 2 meses de embarazo. O sea, al conversar con otros que ya han vivido, que van a vivir o están viviendo lo mismo que tú, obviamente que te da algo de contención o mucho de contención cuando uno está medio como una cáscara de nuez medio temporal. ¿Cómo fue ese proceso? Yo estaba estudiando mi doctorado en Francia cuando yo había decidido, después de hablar con Errázuriz, hablar con Esati y todas las puertas se cerraban, hablar con Arteaga, y todas las puertas se cerraban, incluso me amenazaban porque no siguiera hablando, porque si no me iba a meter en problemas. Yo decidí contarle a toda la gente que me conocía y que sentía porque me conocían, me iban a creer lo que había pasado con Caradima, y un poco también porque Arteaga, el monseñor Arteaga, que era el vicegran canciller de la Universidad Católica y obispo auxiliar de la Iglesia de Santiago, mano derecha más de Caradima, me había dicho, uno, que era imposible que yo hiciera clase en la Universidad Católica, y segundo, que si seguía hablando iba a tener problemas legales, y el gran problema era que por mi culpa probablemente Caradima no iba a poder ser santo, porque estaba manchando su hoja. Entonces, alguien le contó en algún momento a Jimmy que yo estaba diciendo estas cosas, y Jimmy me mandó a través de una amiga en común un email y nos pusimos en contacto. Esto fue el 2009. Luego nos juntamos acá en Santiago, acá en Chile, en Santiago, nos juntamos a comer y ahí dijimos, correcto. Jimmy me dijo, ojo que aquí no podemos confiar en nadie va a entender lo que nosotros vivimos que no lo haya vivido. Es muy raro lo que vivimos. Y después Jimmy conocía a Juan Carlos, le contó también lo que habían pasado, y un par de personas más. Y yo lo único que no quería era salir en la prensa, como me daba terror salir en la prensa. Todavía un poco, pero mucho menos. Me ponía tartamudo cuando hablaba incluso daba clase, me daba vergüenza dar clase, todo, me daba mucha vergüenza salir en público. Y en forma especial yo le había dicho a la Paulina y a Salazar, por favor no me volváis a llamar, yo no quiero salir en nada de esto, ¿no? Y cuando vi que se hizo público y empezaron a atacar así a Jimmy, y yo dije, no puedo quedarme callado, ¿no? Como estábamos un poco juntos en esto y habíamos confiado, y ahí decidí también
salir y con Juan Carlos a la distancia, pero también muy conectado. Y todo esto, como gracias también al apoyo como psicológico, sobre todo psicológico, como de Juan Pablo Hermosilla, que es un gran abogado, pero yo creo que ha sido aquí un gran apoyo psicológico. Y también algunas personas que me fueron apoyando porque yo quería, como decir, como te pasó a ti, ¿no? Como conversar con otras personas, ¿no? Y en ese sentido hablar con Iván Zamora, con la Vinca, con Sole La Torre, que está por ahí, que es una gran experta en el tema de abuso, y que me fueron ayudando en ese sentido, como conocer lo que otros habían vivido. Eso fue lo que nos creó esa plataforma, pero estábamos en un momento de incertidumbre en todo sentido, de un vértigo y un miedo, vergüenza, incertidumbre enorme. Entonces ahora uno mira para atrás y dice, no sé cómo lo pasamos, no sé cómo fue en los momentos en los que nos juntábamos los dos o con Juan Pablo y era realmente como estábamos cagados de susto salir a la calle. Nos daba miedo, no solamente nos fuera a pasar algo, a mí era vergüenza. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Como, ¿por qué me tienen que reconocer? O no sé. Pero también sabíamos que nos habíamos metido en una pelea, una batalla cultural, ¿no? Como Caradima no era Caradima. Caradima era todo el sistema abusivo que en Chile se había naturalizado probablemente desde la colonia. Y que sigue ahí. Yo creo que es una batalla una batalla para siempre, ¿no? Como el seguir Caradima, sí, pero es mucho más ¿no? Mucho más que Fernando Caradima, el casi santo. James, ¿cómo es el día después de dos hitos? Uno, después de Informe Especial, porque ya ahí estaba la verdad expuesta. Quisieran creerla a otros no, pero estaba expuesta y tu vida, tu intimidad, todo estaba expuesto ahí. Y la demás gente, porque más empiezan a salir más nombres, más testimonios, estos tipos de perfiles psicológicos que, con todo el respeto a los psicólogos, yo nunca he entendido gente que no ha atendido a alguien y que hace perfiles psicológicos, una cosa increíble. Mi hermana es psicóloga, una doña psicóloga, y siempre se agarra, me dice, eso, ¿cómo sale ese haciendo un perfil si no lo ha atendido? Y a uno le da pudor, o sea, la pudor cuando eso. Ese momento y otro momento que también me parece que es súper relevante. Yo cuando empecé en Tolerancia Cero el año que estuve, te mencioné porque encontraba que eran uno de los momentos icónicos cuando tú estás en Tolerancia Cero y dices que Errázuriz es un criminal. Creo que ese fue el calificativo, aparte de otros, si no me equivoco. Pero un piropo así, en suave. Pero ¿cómo es ese primer momento? Que es, y te pregunto eso porque el primero tiene que ver con develar toda esta cultura de abuso, que hombres, que adultos, que habían estado en medio de la Iglesia Católica, develaron lo que había ocurrido. Y el segundo te lo digo porque viene con lo otro que yo considero que es un segundo golpe a la cultura de abuso, que es el encubrimiento. Y cuando tú mencionas a Errázuriz, de alguna otra forma le das un golpe también al tema del encubrimiento. O vuelves a poner otro tema, porque tú ves, ya los abusos se acaban, se van a hacer los temas y ya, listo. Y es fácil dejarlo ahí, pero no existe sin un encubrimiento activo, además. Entonces, ¿cómo se vive al día siguiente en tu vida, en lo cotidiano, en la calle, que ustedes decían que les daba susto salir? ¿Cómo es ese día después? Yo creo que los seres humanos siempre tenemos elementos intuitivos, no me refiero a que sean mágicos, sino que es una especie de suma de percepciones, es una manera subliminal en que la inteligencia funciona. Y que, como muchas cosas subliminales, se manifiestan en el cuerpo, en la guata, por ejemplo, estoy nervioso, con la guata apretada o se me cierra la garganta. Informe Especial fue ineludible, o sea, no me quedaba. Antes de que saliera la entrevista, yo tuve que hablar con mis hijos, que tenían 11, 9 y... no, 11, 7, 8 y 6, o quizá un año más, no sé. Los pesqué a los 3, yo ya no vivía en la casa, estaba separado. Y les dije,
Les tuve que contar a ellos, a Esteban Arroz chico, la historia del papá. Una guaje. O sea, y la de 11 o 12, la mayor, la abuelita me dice, papá, me dice, esto es muy importante. Vas a ayudar a mucha gente. Cosa que dice, escuchando un relato de abuso. Y los otros dos, Diego, me dice, papá, te apoyo en todo. Y la Teresita, la chica, 6, 7, baila a casa. O sea, si ya tenía... o sea, yo creo que eso fue más duro que contar lo que conté en el informe especial. Porque fue durísimo también dejarlo. Y en ese momento sentí que ya lo más difícil que me podría pasar en la vida, que era contar o reconocer algo así a los hijos, no ni siquiera al papá o la mamá de los hijos, ya no me quedaba otra que un camino de sinceridad abierta. Era la única manera de defenderlos a ellos, defenderme yo, defender a Benedicto, todo. Así que el día siguiente sentí que, o ese mismo día, cuando lo estaba diciendo, sentí yo, lo que yo estoy contando, yo tengo la certeza en el corazón que hay, no sé, un porcentaje enorme de la gente que está resonando conmigo, o sea, que están empatizando, porque también habían sido cosas. Y eso fue lo que me permitió aguantar, porque el día siguiente tenía que ir a la clínica y tenía que echar a pabellón. Estaban todos mis colegas. Esas son experiencias como duras, pero la verdad que no sé cómo logré disociarme y funcionar como funcionaba como el doctor que funcionaba siempre. Y lo de informe especial, yo llevo 14 años de terapia de psicoanálisis, con la que yo llamo una especie de hada madrina, una duende, algo así, porque ella es maravillosa. Durante los 10 primeros años, 3 veces a la semana, me quiso dar de alta hace un año y le dije, ni cagando. Perdone por mi lenguaje no tan técnico. Y bueno, yo estaba en un proceso de terapia y estaba en un proceso también de... Me había empezado a identificar como víctima. Tenía un poco de menos miedo de encontrarme con Carlos o cualquiera de ellos en la calle o en las clínicas donde yo tenía mis pacientes y ellos podían a ver, como pedía la comunión, qué sé yo. Y estaba cansado, tenía rabia. Y cuando veo las preguntas que me hacían, la tolerancia cero. Tolerancia cero ahora. Bueno, nunca había estado en una situación así o ese formato, pero lo que tenía claro es que iba a decir lo que sentía, lo que pensaba, y me di cuenta en ese momento que yo había descubierto algo, había adquirido un conocimiento que curiosamente, muy terrible, pero que curiosamente me hizo sentir empoderado. Y no sé, salió la selva amazónica, no sé, jaguares que me habían metido los chamanes, no tengo idea, ¿no? Pero sencillamente era obvio. El proceso de ligar que lo manejó Errázuriz me hizo que me hicieran peritaje psiquiátrico y psicológico. El señor doctor psiquiatra, señor Florenzano, así que si alguno lo conoce, le manda el saludo, me hizo una entrevista de 20 minutos, psiquiátrica, para hacerme un perfil psicológico, psiquiátrico. 20 minutos, tenía que volver a una o dos entrevistas más, si era necesario. Me mandaba al tribunal eclesiástico, a un psiquiatra de su confianza, criterioso. Y cuando estaba pidiendo la hora para la segunda entrevista, mi abogado eclesiástico, el hermano Paco García Vinuesa, español, me informa que había llegado un informe de 5 páginas al tribunal eclesiástico por el doctor Florenzano, que ya no iba a ser necesario tener otra entrevista. Entonces,
audiencia previa en el tribunal eclesiástico, dejaron que Arteaga fuera a denunciar a los de Juan Carlos, que era gay, que por lo tanto no era confiable, bla, bla, bla. Me hizo ver esa cara a la iglesia y descubrir, obviamente, cómo se filtró todo, que esto indudablemente era tenía que estar orquestado hasta más arriba y nunca tuve duda de que llegaba esto hasta el Papa. O sea, todo el mundo sabía, hasta la visita de todo. O sea, finalmente, hace poco tiempo previo a eso yo ya no me guiaba por lo que la gente me decía, sino que traté, como niño perdido, de guiarme de las señales, de lo concreto, de lo que la gente hacía. Y así no me perdí. Y creo que ese momento de tolerancia cero fue el momento en el cual yo ya no me estaba guiando de lo que me decían, sino que veía los signos y los hechos concretos. Y logré por algún motivo, quizás probablemente el psicoanálisis, qué sé yo, que otros elementos propios de la vida, logré hacer un análisis de realidad que hoy en día lo hemos confirmado. Y en tu caso, José Andrés, cuando comienzan ya una o dos o tres apariciones públicas, más allá que en alguna de ellas no fueras el protagonista, sino que acompañaras a otro, ¿cómo empieza a cambiar tu entorno? ¿Cómo empieza a cambiar la familia? Porque es lo que algunos han vivido aquí también, están aquí sentados sin la exposición pública, pero que es cuando se devela finalmente el abuso. ¿Cómo empieza ese proceso cuando ya no solo sabes tú y el abusador y los que lo cubrieron, sino que sabe más gente? Para mí, como vengo del mundo académico, quería entenderlo. Quería entender lo que había pasado. O sea, por ejemplo, un libro que me marcó muchísimo es el de Jorge Barudia, acá presente, que es un libro que además fue precursor de su época, ¿no? Y me ayudó muchísimo a entender el tema del abuso y quise como ahí también probablemente disociarme y yo quería y sigo queriendo como descaracterizar mi vida y dedicarme a la fundación. Ahí decidimos entre todos armar esta fundación y dije, me quiero dedicar a esto, ¿no? A la lucha contra el abuso, que no sea mi caso. En general yo, en mi caso personal, trato de hablar un poco de lo que a mí me pasó, lo que a mí me pasa, y trato de meterme en el problema del abuso como fenómeno y lo que le pasa a los demás, porque eso a mí me enriquece, eso a mí me fortalece. Cuando siento que puedo vibrar con el sufrimiento de otro, a mí curiosamente, aparte de darme mucha tristeza, en una parte de mi vida me da paz. Siento que la vida para mí tiene sentido cuando logro esa empatía, y a veces esa empatía se logra más desde el sufrimiento probablemente que desde otro lugar. Y eso, la verdad es que mi familia, mi señora, y todos también saben desde el principio que yo tengo como una especie de anhelo de acción desde ahí, ¿no? Como de comprensión y acción desde ahí. Y eso la verdad es que se fue transformando, así como yo pensé en algún momento de mi vida que quería ser cura, quería ser misionero, después quería ser académico. Hoy día el trabajo en la fundación desde la acción y desde el pensamiento, desde la reflexión y desde el acompañamiento a otros es lo que a mí me da sentido, y esa fue mi mayor transformación probablemente, y que me ayudó a poner mi propio caso un poco afuera, de lado, ¿no? Eso es lo que... Y en ese sentido, preguntarte al tiro a ti, antes de pasar a James, ¿pueden discrepar o pueden estar de acuerdo respecto de lo que sea su respuesta a esta pregunta? Hoy día ustedes dirían que la Iglesia Católica es un lugar más seguro para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para los adultos, o sigue siendo igual de inseguro? ¿Ustedes tienen una evaluación positiva, negativa, neutra respecto del Papa, más allá de que los haya invitado ustedes al Vaticano? Entonces no estoy hablando de las cosas más profundas, es decir, si ustedes creen que ustedes probablemente manejan mucha más información de que se han hecho reformas, no se han hecho nada, o la evaluación que ustedes tienen con la información que manejan es que
se van a hacer esas reformas. ¿Cuál es la postura que tiene no la Iglesia Católica, para después preguntarles por el país también y por las acciones que se debieran tomar? Pero ¿cómo evalúan ustedes en el fondo si sienten que hay un cambio de mano o sienten que no hay un cambio de mano? Mira, el pensamiento mágico que ha habido detrás de lo que se le ha puesto a la Iglesia Católica, más allá del problema espiritual o ético político, se ha considerado, se ha tratado a los sacerdotes desde más el pensamiento mágico que desde el pensamiento espiritual. Y en ese sentido todavía no terminamos de darnos cuenta y de ver la profundidad de la perversión que se ha realizado, que se ha llevado en la Iglesia. Yo creo que hasta que no lleguemos a la raíz del problema de la perversión en la Iglesia, no se va a poder llegar a reconstruir una iglesia, una comunidad que sea espiritual realmente. Porque yo creo que una de las cosas que a mí me molesta de lo que ha pasado en la iglesia es que por no asumir la profundidad del tema, le han arrebatado a millones de personas su derecho a creer, a tener fe, su derecho a confiar en la divinidad, en la espiritualidad. Y yo creo que todavía falta terminar de correr el velo, y probablemente nos vamos a encontrar con situaciones aún más terribles. Y eso me pasa porque lo hemos visto en la iglesia, y lo hemos visto, nos pasa en la fundación también, que vemos casos que son realmente que falta todavía terminar de sacarnos las escamas de los ojos, como diría San Pablo, para hacer una cita bíblica. Pero yo creo que va por ahí. Y en ese sentido, y aquí quiero ser súper enfático. Yo reconozco, yo defiendo el derecho de la humanidad a desarrollar una fe, una espiritualidad libre de abuso. Libre de abuso. Y eso lo hablamos con el Papa. Y se le dice al Papa, ojalá que la Iglesia se transforme en un refugio para las víctimas y no en un refugio para los abusadores, como es hoy día. Bien. Creo que voy a ser un poco impopular. Yo siento que la espiritualidad, el misticismo puede ser parte de un proceso inherente al ser humano, incluso en su biología, en nuestro cerebro. Sin embargo, creo que la gran catástrofe de la humanidad es el momento en que equivocaron el rumbo de cualquier religión. Cuando empezó a aparecer justamente la fe basada en religiones, que es algo muy prehistórico, o sea, no prehistórico, es algo muy perverso. Y está basado en la necesidad del control de la gente. Está también basado en la falta de centrar la responsabilidad de todo en uno mismo. Porque piensen ustedes, mira, yo asesiné a este niño porque fue el demonio. Y eso, imagínense lo que es la fe musulmana, etc. O sea, las mujeres en Afganistán que no están con el hermano o el papá, no pueden salir a la clínica si están con una apendicitis y si mueren en la casa. Entonces, nosotros creemos que somos muy evolucionados y civilizados, pero nos guían las mismas locuras. Mucho más civilizado es un pueblo africano animista que cree que la cordillera tiene poder, como son los laicas en Perú, ¿no es cierto? Le dicen que el Apu, lógico, el Apu es maravilloso porque el Apu logra hacer que el agua se convierta en hielo, que después cae por los senderos, los ríos, y finalmente forma el Amazonas, y ellos viven del Apu. Si no hubiera montañas, ellos no vivirían. Todo vive gracias a esa montaña. Entonces, si ustedes me dicen cuál es la religión más lógica,
pensando en lo que se llama hoy en día ecología profunda, es obviamente el animismo. Porque además el otro problema de las religiones que son antropocéntricas. Y para que vamos con cosas, o sea, el que no ve que estamos destruyendo el planeta en base a la dignidad humana, quiere decir que está totalmente perdido. Negación absoluta. Entonces, creo que la espiritualidad, como decía José, la fe en el sentido, digamos, místico o algo, la meditación, son cosas muy importantes. Pero creo que partiendo de esta base del concepto religioso como algo, como una perversión de nuestra conexión con la naturaleza, creo que la Iglesia Católica, mientras sea iglesia y se base en lo que puede haber sido un gran cabalista, como puede haber sido Jesucristo o cualquier cosa, o su mensaje está maravilloso, pero mientras tenga este mundo de magia, ilógico, irresponsable, perverso, en que uno tiene que estar guiado por el temor y la culpa. Si eso es lo que tenemos que hacer nosotros confesando, ir a limpiar nuestros temores y nuestras culpas, que son el verdadero demonio, porque es lo que nos congela, nos evita. Entonces cuando uno hace una extroyección, digamos, una extroyección de la responsabilidad de nuestros actos, con lo cual además no somos responsables de la reparación. Si nosotros estamos acá, es por culpa de la Iglesia Católica, porque nadie repara. Tú te vas a confesar y te dice, ya, si es Padre Nuestro, o dígale que disculpe, pero no hay reparación. Mire, la Iglesia viene, le pedimos perdón. ¿Qué es eso? ¿Ah? Yo te voy a dar el perdón. O sea, el perdón te lo doy yo. ¿De qué me estás hablando, pero tú? ¿Qué te has creído? Que estás 14.000 kilómetros más arriba que yo en el Everest de poder, de influencia, que estás tocando a Dios, iluminado psicópata. El perdón te lo doy yo y te lo doy al tiro, y gratis. Ni siquiera me lo tienes que pedir. Como se lo fui y se lo ofrecí, se lo di a Caradima antes que pasara todo esto. Porque no podía vivir. El perdón es para mí, para yo poder vivir. ¿Por qué me voy a quedar esclavizado de eso, de esa venganza, de ese odio, de ese dolor? Eso es mío. Y la responsabilidad de mis actos es mía. Y el daño que yo hago al resto es una responsabilidad con todos. Con el planeta, con todo. Entonces, yo, sí, comparto, se da una especie de derecho humano el tema del derecho a la religión, pero discúlpenme, yo le llamaría el derecho a tener una experiencia mística, una experiencia total. Yo, mi catedral es cuando subo al cerro entre los espinos a andar en bicicleta. Esa es mi catedral. Y yo digo, el Papa lo invitó al Vaticano y ese gallo no tiene la posibilidad de hacer lo que estoy haciendo yo. Subir a este cerro con este calor en medio de los espinos. Porque vive en medio del concreto con pura intriga. Dije, pobrecito, esa persona no puede tener luz. Ni siquiera ve una abeja. Tiene un jardín en el cual tampoco pasea, porque pasea a Ratzinger por ahí. Entonces, puede ser un poco radical lo que estoy diciendo. También puede haber sido radical lo que dije con el raso, que lo llamé criminal. Pero se lo digo sinceramente, como cuando me toca diagnosticar una enfermedad. A mí no me importa si me creen o no me creen. Me encantaría que me creyeran con más facilidad. Pero por lo menos soy genuino en el sentido de que lo que les estoy comentando se lo hago con toda mi sinceridad. Así que para todos los que sean católicos, creyentes, religiones o practicantes, no les voy a dar mis disculpas porque no los estoy ofendiendo, sino que les estoy diciendo, les muestro esta otra opción. Vamos a tener tiempo para 2 preguntas para cada uno de ellos, pero antes me gustaría cerrar con una pregunta final para ambos, y es la siguiente. Trascendiendo incluso la Iglesia Católica, cuando hablamos de instituciones, porque a nivel personal es más difícil hablar de eso, ¿qué actos de reparación creen ustedes necesarios en los casos de abuso? No solamente infantil, puede ser juvenil, de adulto. El abuso puede estar el abuso sexual puede estar y de conciencia a cualquier nivel, y no solo en la iglesia. ¿Qué actos son necesarios y útiles
y actos de reparación con las víctimas y sus familias, creo yo también, que son víctimas también. Yo pensaba en O'Reilly cuando los legionarios mandan a vivir como a 10 cuadras a O'Reilly y a 10 cuadras de la víctima, de la familia. Entonces, trascendiendo la Iglesia Católica, cualquier institución, qué acto de reparación debiera tener con las víctimas, cuáles son útiles, cuáles son necesarios, son importantes, eso por un lado, y por otro, que como país, como sociedad, qué medidas se deben tomar para que sea más seguro el lugar donde vivimos, desde niños hasta adultos. Y esto lo pregunto más con especial énfasis, porque hemos trabajado en la Fundación para la Confianza, tiene un observatorio además, en la Fundación para la Confianza, pero el tema de la reparación y de las medidas para crear ambientes más seguros. Yo creo que la reparación, en primer lugar, la reparación es la responsabilidad. La responsabilidad, en primer lugar, es justicia, justicia para las víctimas, es decir, justicia real, justicia efectiva, justicia criminal, justicia civil, que significa también alejamiento de los agresores del lugar, de que se acerquen a posibles víctimas, reconocimiento real de eso, como reconocimiento de que las víctimas han sido víctimas, porque muchas veces una de las cosas que se hace no solamente en la iglesia, sino en todas las instituciones, es que invisibilizan a las víctimas, como que las víctimas fueran. El problema es el victimario, que se hace con el victimario, aunque sea incluso como a nivel de venganza, ¿no? Pero aquí lo importante es la reconstrucción, más que reparación, es ayudar a que la víctima resignifique lo que vivió, a que reconstruya el sentido de su biografía, que eso es lo más importante. Y con lo que me he encontrado con la mayoría de los casos, si no decir como el 100% de los casos donde ha habido abuso, ya sea familiar o de sacerdote o religioso, es que las víctimas quieren que no vuelva a ocurrir y quieren que se tomen medidas concretas de prevención, de detección, de intervención y de acompañamiento a las víctimas que no han tenido la posibilidad de hablar. O sea, reparación de otra manera no la veo. Y llenarla a los victimarios de Padre Nuestro y Ave María, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? El único sentido posible es la relación con el mundo real, la reconstrucción para esas víctimas de su propia biografía y asegurar, no probablemente que ningún niño o ninguna persona va a volver a ser víctima, pero sí que si llega a ser víctima se van a poner todos los recursos necesarios para que esa persona tenga justicia. En ningún lugar del mundo han sido victimarios o las instituciones las que han ido a reconocer o a rescatar a la víctima. Punto. O sea, nada de esto hubiese ocurrido de nada en ninguna parte del mundo, ni aquí, ni usted, ni nada, si no se hubiera generado una denuncia, una acción de visibilización por parte de los afectados de la víctima. Entonces quiero partir de la base que el hecho concreto, matemático, medible, visible, es que desde el punto de vista de la Iglesia y también de muchas instituciones y de familiares que son abusadores, porque la mayoría ocurre dentro del círculo más cercano, no existe la acción de autodenuncia ni reparación por parte de cualquier ente, sistema o grupo victimario. Ese es un hecho de la causa.
la iglesia es Cristo, o sea, con la vajilla. No sé si me están entendiendo, o sea, la esquizofrenia de la realidad es demasiado potente para decir, no, no puede ser así. Entonces, uno entra en la negación. ¿Por qué les digo esto? Porque todos nosotros somos la reparación. Nadie va a venir a reparar. Así que lo primero que tenemos que saber y lo primero que tenemos que transmitir, que lamentablemente nadie nos va a ir a reparar. Esto es algo que nosotros vamos a construir, por lo cual vamos a luchar en un sentido maravilloso y magnífico para que toda la sociedad se vea obligada a involucrarse y a aprender a prevenir, como hoy día conversábamos con Minja, y a hacer justicia y a reparar. Nadie lo va a hacer por nosotros. Así que estas, como diría, 800.000, 800 personas, como dice mi hijo, se nota que me encantan, lo amo, nosotros. Así que no pierdan energía ni tiempo. Esto es perseverancia, constancia, majadería y hay que tener convicción. Y uno no va a mover a nadie si no se apasiona y tiene convicción de que lo que está haciendo siente que es lo correcto. Así que para reparar, la única reparación posible es la que nosotros vamos a dejar establecido en las naciones, en los gobiernos, en la humanidad. Y también va a ser una reparación que tiene que ser la punta de lanza para la reparación del resto del planeta y de la sociedad. Esto es igual que la era del hielo. Llega la ardilla y clava ¡pam!, la nuez. Inició el primer quiebre. Eso es esto. Nosotros pusimos la punta de la nuez en el hielo y ahora tenemos que participar, correr, escaparnos porque nos puede agarrar la ola por encima de toda esta desestructuración total. Pero nosotros tenemos que clavar esa nuez en el hielo. Alcanzamos a hacer dos preguntas, creo yo, depende de cuánto tiempo tome la respuesta. Y la pregunta también, si así es que ya, ahí tenemos, aquí el que sabía primero listo, tenemos dos preguntas aquí, en la misma fila, dos mujeres. Bien, me gusta eso. Bueno, primero que todo felicitarlos por esta instancia de aprendizaje. Me presento, mi nombre es Pamela Carrasco y yo soy trabajadora social. Me desempeño laboralmente en un programa que trabaja con niños y niñas, adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual y violación. Fui convocada por mi dirección, como pertenece a una fundación católica, para poder trabajar en una comisión de apoyo a las víctimas, ya desde la misma institución católica. Es un proyecto piloto que todavía no se ha implementado. Yo la verdad desconozco un poco en qué consiste, ¿cierto? Si acepté participar es más que nada por un tema, porque yo tampoco soy católica, soy laica, por mi compromiso frente a lo que ustedes mencionan, que es el trabajo de reparación, de resignificación, ¿cierto?, de la experiencia. Y esa es mi motivación más que nada, ¿ya? El estar en esa comisión para mí es un medio para poder apoyar a las víctimas. Desde ahí, porque yo sé que este trabajo se ha iniciado también en otras regiones, saber qué es lo que ustedes manejan frente al trabajo que se hace en esas comisiones y si ustedes creen que el trabajo que ahí se hace es realmente reparatorio como debiera ser para las víctimas. Es súper breve. No sé. Porque no lo sé. Ahora está súper. Ya no, pero yo puedo agregar un punto a la pregunta para que no sea, no lo sé. ¿Cómo debiera ser para que lo fuera? Tampoco sé. ¿Qué hay de eso?
probablemente hay más sabiduría y esto es lo que han ido demostrando muchas personas que han ido levantando la fuerza de los laicos. Por ahí veía a Jaime Concha, que es un gran referente en esto como sobreviviente y activista en el tema de la prevención del abuso y la reparación de personas en esto. Yo creo que hay más sabiduría en los laicos, en las monjas, que en los curas. Yo creo que eso es importante, retomar esa fuerza en las comisiones de la Iglesia. Ojalá que se atrevieran, eso también lo hablé con el Papa personalmente, ojalá se atrevieran a escuchar más a los laicos y a las mujeres que solamente a los curas y a los obispos, que no entienden mucho. Eso. Bien. Yo creo que es súper valioso, súper valioso. Yo creo que es muy importante que lo siga haciendo. El hecho que esté acá también porque también quiere tener una visión real y poder hacer una intervención real. Súper importante, porque si no estamos interactuando de manera pacífica y civilizada con todos los involucrados, victimarios, víctimas, todo, esto no va a avanzar. Así que no desconozco el programa, desconozco todo, pero lo que usted me dice me parece muy razonable y súper valioso. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia y primero que nada manifestarle el orgullo que siento estar acá escuchándolos. He seguido su historia a través de la prensa, pero lamentablemente la prensa, incluyéndola a usted por supuesto, un poco cerrada y no trae la información verídica. Bueno, mi pregunta es, ¿creen ustedes que Caraima, puntualmente y extrapolando a los agresores sexuales, hubiese sido el mismo agresor sexual, el contexto le favorece a él, o sea, el contexto de encubrimiento, de negación que tienen los curas, o él es un potencial agresor en cualquier contexto? Esa es mi pregunta. Mira, hay una investigación que se hizo que es interesante en Estados Unidos y que mostraba que si bien hay más o menos parecido a la cantidad, el porcentaje de abusadores dentro de la iglesia que fuera de la iglesia, dentro de la iglesia los abusadores tienen menos trastornos mentales que fuera de la iglesia. Por lo tanto, el contexto, por lo menos el contexto hasta hoy día, favorece muchísimo la comisión de abuso, de partida por la impunidad, por la sensación de impunidad que se le da a las personas. El hecho de saber que pueden cometer un abuso de manera absolutamente impune, que además pueden confesarse, tener perdón, y además van a contar con la defensa corporativa de la iglesia, de su congregación, de su comunidad de hermanos. Yo creo que eso sí favorece y ha favorecido durante mucho tiempo, mucho más tiempo del que debiera ser, la comisión del abuso sexual, y probablemente Caraima tuvo mucho que ver el contexto. Y fuera de la iglesia, si hubiera sido, no lo sabemos, pero sí sabemos que el contexto de la iglesia favorece, sí por lo menos hasta el día de hoy, favorece el abuso. Sí, hay otro elemento del abusador. No hay que olvidar que son cobardes. El abusador es muy cobarde. Si el abusador abusa cuando tiene una diferencia de poder, si no se atreve a hacerlo con un igual, son muy cobardes. Entonces tiene que haber un contexto también que les favorezca que su cobardía, porque trabajan toda su vida para ponerse en posición de poder, porque el abuso es un tema de poder, que de alguna manera se expresa por el tema de la sexualidad, por todo un acervo cultural y otras cosas, pero el abuso económico, o sea, al final son psicopatía. En el fondo, el abuso es cuando uno al otro no lo ve como un prójimo. Si uno ve al otro como un prójimo, ayer veía la serie, perdón el comentario como tan fútil, pero estaba viendo en Netflix la serie El guardaespaldas, serie inglesa, en que el tipo, el jovencito de la película, se encuentra con una mujer suicida con una bomba en un vagón de tren. Y la típica, el negociador, es que el hombre se encarga de hacerse ver como un prójimo. Y logra, y le cuenta a sus hijos, y logra que la niña, es película, ¿no? Puede ser que no ocurra, pero a veces sí ocurre, pero el momento en que ella se da cuenta que al frente tenía a otro prójimo, soltó el botón y bueno, la empezaron.
Es exactamente lo que... O sea, uno no puede abusar cuando ve a otro un prójimo o ve a alguien parecido a sus hijos, en el sentido, el papá no está viendo a un hijo. O odia a la mujer porque odia a su mamá y se está vengando en la hija. Miren, les recomiendo que lean un libro de Alice Miller que habla del origen, ¿no es cierto?, familiar de algunos dictadores, Hitler, Stalin, etc. Hay que tener mucho ojo porque el abuso libre albedrío que empieza a crecer en esta perversión y todo este trastorno puede terminar en un gran asesino, un dictador, un psicópata, sin tener necesariamente predisposición genética. Entonces es bien complicado. El abuso puede repararse, puede cambiar, etc. Pero sin duda requiere un contexto, y el principal contexto es la simetría de poder. Para cerrar, voy a recoger una pregunta que me llegó a través de redes sociales y que es para ustedes dos, y la hace una pareja que les pide a ustedes un consejo de cómo se previene, qué puede hacer un papá, qué puede hacer una mamá cuando tiene que decidir desde el colegio, me pone, hasta el campamento de verano, hasta los amigos y la familia, le doy permiso, no le doy permiso para ir a tal lugar, y me dicen cómo se encuentra, qué consejos, qué criterios le darían a ustedes. Ese no fui yo, así que eso también sí es difícil, no es mi culpa. Yo hice en la fundación hicimos una especie de pasos de la prevención, ¿no? Y que lo aplicamos en cada colegio que vamos para apoyar en la prevención, ¿no? Y decimos, hay 7 cosas importantes. ¿Verdad? Que sea así de gringo, ¿no?, para las cosas, pero los gringos son medio prácticos. Uno es crear contextos protectores. No hay abuso fuera de contextos abusivos. O los abusos se detectan y se intervienen de manera mucho más fácil desde contextos protectores que desde contextos abusivos. Los contextos abusivos no ven el abuso. Los contextos protectores, los contextos sanos, los contextos de buen trato, ven inmediatamente el abuso y pueden intervenir. O sea, más que enseñarle a los niños a protegerse, que me parece en general un despropósito, enséñense ustedes a proteger a los niños, que sean los adultos. Contextos protectores, 1. Segundo, informarse. Leer, ojalá lean el libro de varios escritores acá, la Jorge Baruch, la Michael Jackson. Lean, ¿no? Y lean las teorías también, ¿no? Hay unos artículos maravillosos también de Josefina Martínez, que está por aquí también, la vi, sobre prevención de abuso. Lean, ¿no? Tercero, hablen del tema. No solamente informarse, hablar del tema. Pareciera que hay personas que creen que no hablando de un tema hace que el tema desaparezca, pero no es verdad, ¿no? Uno puede hablar del tema. Hay familias donde pareciera que está más prohibido hablar del tema del abuso que abusar. El cuarto, conocer los indicadores. Conozcan los indicadores. Hay bibliotecas repletas de libros y manuales sobre los indicadores. Ojalá que lo puedan conversar con un psicólogo o psicóloga para ver cómo se puede ver los indicadores, porque hay indicadores que pueden ser equívocos, pero es importante que conozcan los indicadores. Sexto, quinto, minimizar las oportunidades de ocurrencia. Como hay situaciones que pueden ser más proclives al abuso que otras, y uno puede evitarlas, ¿no? Como en un colegio donde hacían clases, por ejemplo, hacían clases de un instrumento de música a niñitas de 10 años, un profesor solo en salas cerradas, donde se cerraba por dentro, ¿no? O sea, no es que todos los músicos sean abusadores, pero si llega a haber un músico abusador, este es el momento perfecto. Y así ocurrió, de hecho, en un colegio donde tuvimos un caso gigante. Quinto, sí, ahora sí. No, sexto. Contar con protocolos. Si hay una institución, si hay un colegio, si hay un jardín infantil, un liceo, una universidad, tener protocolos actualizados y socializados, que se conozcan, que se trabajen. Y por último, séptimo, ahora sí, el contar con redes, que sepan que existe la OPD, que existe una organización, que existe la Fundación para la Confianza, que existe Paicaví, que
que existen, no tengo idea, que existen, pero que existen redes, que no estamos solos, ¿no? Que no estamos solos. Es lo que hablaba recién con aquí nuestra amiga filipina, que ella trabaja en red con una organización en México, una organización en Inglaterra. Nosotros sí podemos crear redes, y las redes es importante porque nos hace poner la responsabilidad en la comunidad, en la gran, como dice nuestro amigo Jorge Baturi, la gran tribu mundial. James. La pregunta creo que es muy difícil, extremadamente difícil. Creo que tiene que ver con todo, cómo uno cría a su familia, cómo es la relación de pareja. Yo con el tiempo me he dado cuenta que lo mejor para los hijos es tener una fantástica relación de pareja. Creo que el amor de la pareja, del tipo que sea, es la gran escuela. El respeto, el amor, la complicidad, el cuidar muchas cosas, como todas esas cosas delicadas, como gritarse, no decirse garabato, no humillarse, todo lo que uno va dando como ejemplo a los niños cuando son chicos, de respeto y de antiabuso, porque el abuso parte en la casa. En la casa se genera el abuso. Creo que es como la gran tarea. Y creo que los niños tienen que conocer los límites, es todo un concepto, una filosofía, como hacerlo crecer. Puede ser que los niños entren al baño cuando uno se está duchando, claro, o sea, escandalizar y evitarle que salga. Pero lo que sí, yo por lo menos a mis niños, desde que soy chico, les digo ya, váyanse ustedes sus partes íntimas. Yo bañando, ya, jabonense su parte íntima. Entonces ellos ya saben que nadie les toca, ni el papá ni la mamá. ¿Por qué? Y ellos se aprenden a jabonar como se lavan los dientes de chico. Y ellos hacen sus cosas. Entonces, son como detallitos del día a día. Pero ante todo, si queremos cuidar nuestros nidos, yo pienso que la clave del nido es que el ganso y la gansa o estos animales, estos que los siempre, no sé, los pajaritos se llaman, por lo menos lo que yo creo, siento que a pesar de que todos los niños pueden crecer bien, si se dan las buenas circunstancias, pero creo que un hogar, una familia que se respeta, que respira amor en todos sus conceptos, es como la máxima prevención, porque también la máxima prevención es enseñarles a los niños a cómo cuidarse. Entonces, que a una niñita le parezca ultra raro que llegue, mira, yo soy tu tío tanto y le quiera dar un beso, ¿no? El otro día llegó mi hermano, hace 5 años que no venía de Chile, viene aquí extranjero, y oye, Amelia, se muere tu tío Philip, la Amelia tiene 6. Entonces, ay, ven, Amelia, dame un beso, que sigo. Mi hermano no me había abusado, ¿no? Y la Amelia llegó, se acercó y dijo, hola. Ah, pero no. Y se fue, y siguió jugando. Y quedaron igual de amigos. ¿Por qué le tienen que estar dando un beso al tío Philip? Entonces, es todo un mundo cultural que tenemos que... Y respetar que el niño... Oye, ¿cómo no va a comer más? No, es que no tengo hambre. ¿Pero tiene que comerse la comida? Hay niños en África que no tienen hambre. ¡Ay, usted le allá la comida de África a esos niños! No, porque es un escándalo. Si no quiere comer el niño y no está comiendo bolsa de soda, déjelo tranquilo, si él conoce su cuerpo. Tenemos que cambiar. Es un tema de muchos aspectos culturales. Antes de terminar, quería dejarles un pequeño regalo que lo he hecho en otras ocasiones y es un poema. Porque lo decía de alguna manera José Andrés, también James, al final el abuso en el centro, en el corazón, tiene que ver con un desbalance de poder. Y el abuso sexual, el abuso contra las mujeres, el abuso contra un trabajador, el abuso contra las personas en situación de discapacidad. Son desbalances de poder, son de alguna manera dados estructuralmente o en la relación entre dos cuando no se mira al otro como un igual. Y yo creo que con todo lo terrible, que cada uno tiene experiencias y heridas distintas en la vida, uno, o yo por lo menos hablo por mí, en mi caso con mi hija, yo vi hartas injusticias, pero siempre de una posición de privilegio absoluta. Y no solo económica, sino de red de cariño, de quienes te acompañaban, de tener a mi hija cuidando a mi hija en la clínica, aún con rotavirus y puestas con los trajes verdes y todo, y después contagiándose ella y apañándote.
Y probablemente muchos de los que están aquí han tenido esas redes de alguna manera u otra. Pero hay unos que no la tienen. Los que tienen menos, no solo económicamente, sino los que están solos. Efectivamente, yo por lo menos siento que trabajo para ellos. Y yo creo que muchos de ustedes los que están aquí también. Y Galeano hablaba de los nadie y eso es lo que quería leerle. Dice, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún día mágico día llueva pronto la buena suerte, que llueva cantas la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Yo creo que hay muchos nadie, o muchos se sienten como nadie cuando son abusados en distintas dimensiones. Y por eso nadie también ha luchado a ustedes, ha luchado la Fundación Paikaví y los que están sentados aquí y siguen luchando. Así es que mi reconocimiento para todos ustedes y creo que estos dos hombres se merecen una vez más un aplauso.